Dice el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque sí como por el fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y Pablo compara nuestra vida de fe, nuestra vida espiritual, con la construcción de un edificio. Habla acerca de una vida espiritual que no se puede formar, no se puede desarrollar, ni se puede establecer desde un momento, desde un evento, desde una circunstancia en particular, sino nos habla de una vida espiritual que necesita ser edificada, que necesita ser construida, que necesita ser desarrollada. Y esa es una de las primeras revelaciones que nosotros necesitamos tomar hoy. Nuestra vida espiritual es algo que edificamos todos los días. Nuestra vida espiritual es una vida que usted y yo necesitamos perfeccionar. Necesitamos avanzar progresivamente. Nadie va a poder alcanzar nuevos niveles espirituales. Nadie va a poder avanzar al siguiente nivel cuando en su entendimiento cree que lo ha alcanzado todo. Sino más bien al contrario, Pablo comienza a presentarnos un entendimiento acerca de la necesidad de un edificio espiritual que nosotros construimos, que nosotros vamos edificando poco a poco, pero que se va desarrollando en base a algunos principios que Él nos va a mostrar a continuación. Cuando nosotros hablamos de una vida espiritual, no la podemos hablar desde una vida que se edifica superficialmente, sino más bien al contrario, debe ser una vida que la construimos desde un fundamento, es lo que Pablo va a decir ahora, desde un fundamento donde ese fundamento es Cristo, pero que posterior a colocar ese fundamento nosotros sobreedificamos. Vamos colocando encima de lo que se ha establecido cada acción, cada obra que nosotros hacemos para llegar a una construcción espiritual que verdaderamente agrade a Dios, pero que sobre todas las cosas nos permita hacer esa transición a un ámbito espiritual. Una de las cosas que vamos a ver hoy es esta: mucha de nuestra calidad de vida espiritual va a depender en esencia del entendimiento que nosotros tengamos de cómo se construye la vida. Y allí es donde Pablo lo primero que dice en el versículo 10 es esto: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Y eso es algo muy importante que hay que reconocer, y es como el punto de entrada que toma Pablo para con los corintios. Porque lo primero que dice Pablo es esto: yo no les voy a hablar desde mi perspectiva, no les voy a hablar desde mi experiencia, no les voy a hablar desde mi conocimiento solamente. Les voy a hablar desde la gracia que Dios me ha dado. Esa palabra gracia es la palabra regalo. O sea, Pablo lo primero que comienza a establecer es esto: les voy a hablar desde lo que Dios me ha hablado, desde lo que Dios me ha enseñado, para poder edificar juntos la vida espiritual que Dios anhela en ustedes. No iba a hablar desde su propia perspectiva, iba a hablar desde lo que el Señor había depositado en él. Y una de las cosas que nos preguntamos en eso, porque hay muchas expresiones en las diferentes cartas pastorales donde Pablo hace referencia a una gracia que Dios le otorgó.
¿Cuál era esa gracia que Dios le había otorgado? Y mucho de esa gracia estaba relacionado a esto. Pablo tenía un entendimiento de cómo funciona la iglesia. La gracia a la que Pablo se estaba refiriendo era esa gracia de un entendimiento a cómo debe de funcionar la iglesia, a cómo debe de funcionar el cuerpo, a cómo nosotros como miembros de la iglesia, miembros del cuerpo, podemos crecer mutuamente, podemos edificarnos mutuamente desde cada rol, desde cada operación, desde cada don, desde cada propósito, desde cada asignación. Pablo lo que nos va a mostrar es esto. Les voy a mostrar, dice Pablo, desde la gracia de Dios y desde una condición de perito arquitecto, cómo se edifica una vida espiritual saludable. Ahora, Pablo se presenta como perito arquitecto, y esta palabra perito es alguien hábil, alguien experimentado, instruido, entendido. Un perito arquitecto es una persona experta en determinada área, en determinada materia. Es una persona que entiende cómo funciona determinada estructura, entiende cómo funciona el levantamiento de la construcción de una vida espiritual. Pablo, cuando se presenta como perito arquitecto, es alguien que puede ver. Y esto es algo muy importante que necesitamos reconocer hoy. Pablo tenía una visión clara de lo que Dios quería hacer con la iglesia. Como perito arquitecto, él podía proyectar, podía tomar decisiones, dirigir la iglesia hacia esa visión que Dios tiene para con ella. Pero una de las definiciones que me gustó mucho de esto de perito arquitecto es que es alguien que le da sentido a la obra. O sea, el perito arquitecto es alguien que tiene conocimiento del plano de construcción, es alguien que puede visionar la construcción final o el objetivo meta, pero es alguien también que le puede dar sentido, dirección, ordenamiento a la obra. Y eso es algo muy importante, porque tal vez usted dice hoy: pastor, ¿a qué se refiere Pablo con presentarse como una persona experimentada en cómo edificar una vida espiritual? Y yo creo que lo primero que podemos rescatar ahí es esto. Usted y yo, todos nosotros necesitamos a alguien que pueda hablar a nuestra vida, alguien que pueda ayudarnos a edificar nuestra vida, alguien que le pueda dar sentido a la obra que Dios ha comenzado en nosotros, alguien que nos pueda enseñar y nos pueda mostrar un camino donde todos alcanzamos esa madurez. Entonces ahí es donde nosotros nos comenzamos a hacer algunas preguntas clave en este tema. ¿Quién es nuestro perito arquitecto? ¿Quién es la persona que hoy nosotros pudiéramos decir: pastor, hay personas que hablan a mi vida, hay personas que están enseñando a mi vida? La segunda pregunta que tendríamos que hacernos es esta: esa persona que está hablando a tu vida, esa persona que está enseñando a tu vida, ¿es alguien que verdaderamente conoce el diseño de Dios? Es una persona que verdaderamente ha expresado frutos en su madurez, no solamente desde un conocimiento, desde una experiencia, sino que es una persona que expresa en su vida, en su ámbito de vida, una verdadera vida que agrada al Señor. ¿Quién es la persona que hoy nosotros pudiéramos decir es la persona que habla mi vida, es la persona que está enseñando a mi vida? Ahora, ¿cuál era la función importante de Pablo como perito? La primera función importante es esta: Pablo colocó el fundamento. ¿Qué representa el fundamento en nuestra vida espiritual? ¿Por qué es tan importante que nosotros, antes de levantar una construcción, cuando nosotros construimos algo, una casa, cuando edificamos algo, uno no comienza por las paredes?
Uno no comienza por el techo, uno siempre va a comenzar primero estableciendo los fundamentos. Lo primero que dice Pablo es esto: si quieres crecer y edificar como iglesia saludable, como una persona saludable, necesitas cerciorarte que lo primero que has hecho es colocar el fundamento. El fundamento es sobre lo que sostenemos nuestra vida. El fundamento es lo que va a soportar toda la estructura, todo lo que Dios va a colocar después. El fundamento está relacionado con nuestras convicciones de vida, con nuestro sistema de creencia. Cada vez que nosotros tomamos una decisión, Pablo posteriormente va a hablar de la sobreedificación, y la sobreedificación está relacionado con las obras, como nosotros seguimos construyendo, las acciones que tomamos. Pero todas las acciones que tomamos van a partir desde nuestro sistema de creencia, desde lo que nosotros hemos colocado como fundamento. Tan sólido y tan fuerte es el fundamento en nuestra vida, tan fuerte es nuestra vida espiritual. Cuando un edificio colapsa, cuando una estructura colapsa y comienzan las personas a investigar cuál fue la razón, y nos vamos a dar cuenta que la principal razón es porque el fundamento se dañó o no era lo suficiente fuerte para colocar la estructura. Pablo dice: como perito arquitecto primero coloqué el fundamento. No hay otro fundamento más que Jesucristo. Él es el fundamento. Su palabra, su diseño de vida para nosotros es el sistema de creencia donde nosotros debemos de tomar todas las decisiones y desde ahí edificar nuestra vida espiritual. Pero lo que primeramente está planteando Pablo acá es esto: no podemos comenzar con una estructura si primero no colocamos la plataforma segura, que es el fundamento. ¿Qué impide que yo lo establezca siendo que Cristo es el fundamento? Y es ahí donde entonces podemos ver que Pablo también llama la atención a los de la iglesia de Galacia, donde les dice en Gálatas 1, versículo 6 en adelante, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Y les dice: no que haya otro, porque solamente hay un fundamento, y ese es Cristo. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, hoy en día, al hacernos esta evaluación y preguntarnos qué impide o qué hay en mí que impide que el fundamento sea establecido, cuando voy a la iglesia y se me habla acerca del fundamento que es Cristo, y Cristo me dice que tengo que amar a aquel que me odia, para mí en lo natural sería: ¿cómo voy a hacerlo? Pero si Cristo me dice: ama a aquel que te odia o bendice a aquel que te maldice, esas son las cosas donde entonces nosotros debemos evaluar y pensar: ok, si Cristo es el fundamento y yo voy a edificar mi vida sobre Él, entonces yo voy a aplicar todos aquellos principios, todas aquellas creencias que me van a ayudar a crecer en mi relación con Dios, pero en mi relación con los demás, para que todo lo que hagamos entonces sea, primero, basado sobre el fundamento, y segundo, el cuerpo de Cristo sea edificado de tal manera que permanezca firme en medio de la adversidad. Entonces hay un solo fundamento. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, solamente hay uno, y se llama Jesucristo, el cual no lo podemos mezclar con ninguna otra cosa, porque el mezclar lo que hace es quitarle valor a aquello que Dios ha establecido en nuestra vida. Cuando nosotros mezclamos el fundamento con otros materiales, con otras cosas que no es Cristo, entonces es débil, pierde valor, no tiene durabilidad, y por lo tanto cuando queremos comenzar a crecer, lo decía el pastor Rubén, se debilita todo aquello que se construye sobre ese fundamento que está mezclado, y no podemos hacerlo solamente a través de Jesucristo. El fundamento es Cristo, pero cuando se habla de que si yo estoy o no, es desde dónde estoy creyendo. Las reacciones o acciones serán lo que edifico como consecuencia desde dónde estoy yo hoy posicionado.
Es acá entonces el poder comprender. Fundamento es una decisión que tomé un día, pero en la cual ahora permanezco y vivo creyendo. Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio es todo un equipo, un cuerpo bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Fundamento entonces la convicción desde donde estoy accionando. La convicción necesita ser Cristo, es lo único que nos va a sostener. Y esto es lo que hoy debemos analizar. Todo lo que estoy viviendo, desde qué base, desde qué fe hoy la estoy atravesando. Cristo y su palabra es el fundamento de nuestra vida. Pero ¿cómo nosotros reaccionamos a esa palabra? Lucas capítulo 6, versículo 46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y la hace, sé hacedor, no solamente oidor. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Jesucristo siempre hizo énfasis en no solamente escuchar la palabra, sino también ponerla en práctica. Si Cristo es nuestro fundamento y su palabra es nuestro fundamento, debemos nosotros de estar claros, apercibidos de que tenemos que poner en práctica cada una de las palabras que hemos atesorado en nuestro corazón. Jesucristo dice: cuando nosotros ponemos en práctica, vivimos nuestra vida por la palabra de Cristo, por la palabra que Él habló. Fundamentamos nuestra vida por la palabra que ya tenemos en el corazón, pero la ponemos en práctica. Vivimos nuestra vida por esa palabra. Podemos estar seguros que todo lo que levantemos, todo lo que construyamos, estará bajo un fundamento sólido, sobre la roca. Y dice más adelante en el versículo 49: mas el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edifica una casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Aquella persona que se limita solamente a escuchar la palabra, pero no la pone en práctica, es una persona que está edificando todo en su vida sin el fundamento correcto. Jesucristo dice: sin fundamento. Por eso hoy más que nunca nosotros debemos de estar claros de que si estamos día a día viviendo conforme a la palabra de fe que nosotros hemos creído, la palabra que ya conocemos, que hemos predicado muchas veces, que se nos ha enseñado, que hemos recibido como un discipulado, pero que si diariamente nuestras decisiones están basadas en esa palabra de fe, si es así, nosotros podemos estar seguros que podemos seguir edificando, podemos seguir construyendo sobre el fundamento que Cristo puso en nuestros corazones a través de su palabra, y nuestra construcción va a permanecer, nuestra vida va a permanecer, no sufriremos pérdida, como lo dice en esa parábola el Señor. Pero ¿cuáles pudieron ser otros fundamentos que pudieron haber y que vemos en algunas epístolas que amenazaron el verdadero fundamento? Pudo haber sido la sabiduría humana, uno de esos fundamentos que se pudieron haber usado. Y conociendo el contexto de los Corintios, ellos eran muy dados a la sabiduría humana. De hecho, desde el inicio de la carta, el apóstol Pablo hace alusión a que no cambien la sabiduría divina por la sabiduría humana, a que no cambien el fundamento en realidad del verdadero valor del fundamento que es Cristo. Otro fundamento que pudo haber sido utilizado pudo haber sido las filosofías, las diferentes filosofías que en aquel entonces se enseñaban en los diferentes grupos, en las diferentes áreas. Pudo también otro fundamento que pudo haberse establecido fue a través del judaísmo. En muchas iglesias llegaron judaizantes que intentaron cambiar el fundamento, quisieron sustituir a Cristo por el judaísmo, por la ley. En otros pudo ser el humanismo. Y vemos en la carta a los Apocalipsis, en la carta Apocalipsis, en las diferentes cartas que se mandan a los Apocalipsis, cómo Jesucristo mismo habla de esas amenazas donde muchos quisieron atacar los nicolaitas y quisieron establecer otros fundamentos dentro de la iglesia.
y también las diversas religiones que quisieron mezclar el fundamento. En algún momento la religión se quiso meter a la iglesia y quiso diluir, quiso debilitar el verdadero fundamento. En algún momento también se pensó que Pedro era el fundamento, porque Jesús le dijo: Pedro, tú eres la roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y eso tal vez trajo algún poco de confusión, y tal vez es posible también a los mismos corintios, porque Pedro estuvo enseñando en Corinto de que Pedro pudiera ser el fundamento. Entonces, ¿qué hace el fundamento? ¿Qué nos ayuda a preservar el fundamento? El fundamento nos va a sostener de la mentira. El fundamento nos va a sostener de lo que no es puro, de lo que no es verdaderamente de Dios. Cuando nosotros tenemos el verdadero fundamento, eso nos va a sostener en medio de las adversidades. Eso nos va a sostener en medio de aquellas situaciones donde nuestra fe pudiera debilitarse. El fundamento es lo que nos sostiene, por eso es la base. Por eso el apóstol Pablo hace un énfasis que si se edifica sobre el fundamento correcto, entonces todo el edificio estará bien concertado. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, habla también de esta idea que está planteando Pablo acerca de edificar una vida espiritual. Y dice el versículo 4: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro aquí también plantea la necesidad de edificarnos como casa espiritual. Y establece dos elementos muy importantes. Primero, que Jesús es la piedra viva, es la piedra angular. Cuando uno sabe que va a levantar una construcción, todas las piedras que se van añadiendo a esa construcción parten de la piedra angular, que es la primera piedra que se coloca. Porque fundamento también está relacionado con lo primero. Desde el fundamento de Dios nosotros comenzamos a añadir, comenzamos a edificar. Y esa palabra edificar es una palabra que también significa que vamos siendo fortalecidos internamente, vamos haciendo actos para diferentes cosas. Pero lo que me saltaba aquí es lo que dice Pedro, porque Pedro dice: el fundamento, la piedra angular, ha sido desechada. Y ese no era un problema del Antiguo Testamento, porque esa es una cita del Antiguo Testamento. No fue solamente una circunstancia de la iglesia primitiva, es una circunstancia que nosotros tenemos hoy. ¿Cuál es el mayor desafío que nosotros tenemos hoy? El mayor desafío que tenemos es una sociedad que se ha venido construyendo sin un fundamento. Es una sociedad que hoy dice: viva cada quien como mejor le parezca, como mejor le considere. O sea, Pedro lo que plantea esto: hay un asunto que resolver con el fundamento. El asunto de resolver con el fundamento, aunque muchas veces sabemos qué es el fundamento, quién es el fundamento, desde dónde debemos de edificar, hay un rechazo a ese fundamento. Es lo que dice el libro de Isaías cuando habla en el capítulo 5 de Isaías y menciona en el capítulo 5 de Isaías, versículo 20, la condición que hoy muchos pueden tener. Dice: hay de los que lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Qué precisamente nos está diciendo ese versículo? Que muchas veces el gran problema que tenemos con el fundamento es que muchas veces rechazamos el fundamento. Muchas veces llamamos bueno a lo que Dios llama malo, o llamamos malo a lo que Dios llama bueno. Muchas veces fundamentamos nuestra vida, tomamos las decisiones de nuestra vida desde nuestra propia experiencia, desde nuestro propio conocimiento, desde nuestro propio razonamiento,
y no recibimos el diseño y el fundamento que viene de Dios. Eso pasa desde el ámbito de la familia, eso pasa desde el ámbito del matrimonio. Nosotros podemos ver cómo el Señor tiene un diseño para el matrimonio. Hay un diseño donde el esposo debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia y la esposa respetar a su marido. Ese es un fundamento sano para que la vida del matrimonio se desarrolle, crezca, para que pueda ser un matrimonio que dure toda la vida. Pero nosotros terminamos rechazando lo que Dios nos ha hablado. Entonces muchas veces el problema no es un problema de desconocimiento, sino es un problema de verdaderamente decidir y aceptar lo que Dios dice en su palabra. Dice Colosenses capítulo 2 versículo 6: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Marca dos tiempos. Primero dice, de la manera que recibieron a Cristo como Señor, primer tiempo. Ahora dice, vivan en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe que se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con vana y engañosa filosofía que siguen tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Entonces yo creo que aquí hay un punto bien importante a la hora de establecer el fundamento. El pastor Ronald decía, bueno, necesitamos oír la palabra y ponerla en práctica. Es lo que Jesús enseñó en la parábola de los fundamentos, de los cimientos. Pero qué importante es que nosotros no solo nos quedemos con un conocimiento, sino que lo podamos recibir para llevarlo a nuestro sistema de vida. Ahora, ¿por qué eso es importante? Por lo que ahora va a decir Pablo. Mi responsabilidad, dijo Pablo, es poner el fundamento. La responsabilidad de cada uno de nosotros ahora es edificar sobre ese fundamento. Esa palabra sobre edificar es poner sobre, construir progresivamente, dar crecimiento a lo que se nos ha dado. Tiene que ver con un avance donde vamos añadiendo, tomando decisiones, realizando acciones que van dándole la construcción completa al edificio. Ahora viene la parte que nos toca a nosotros. Yo he visto, yo no sé si ustedes lo han visto, pero yo he visto personas que saben qué es el fundamento, lo han colocado en su vida, pero a la hora de sobreedificar en el tiempo hay un desvío. Y la razón por la cual hay ese desvío es por lo que Pablo va a decir ahora, porque también la sobreedificación tiene un diseño. Y ese diseño está muy ligado a los materiales que nosotros utilizamos. Y habla de dos tipos de materiales, los agrupa en dos tipos. Primero habla del oro, la plata y las piedras preciosas. Y después habla de la madera, el heno y la hojarasca. Cada uno de nosotros podemos edificar desde cada ámbito de material, desde cada acción. Pero Pablo dice algo muy importante. ¿Por qué hay que prestar atención a la sobreedificación? Porque el tiempo de la prueba va a revelar, va a manifestar. Esa palabra manifestar es como examinar la verdadera solidez de la construcción que hicimos. Si pasa la prueba, si la obra que hiciste permanece, si tu vida continúa en esa convicción y compromiso con Dios, Pablo dice, recibirás recompensa. Pero si la obra no permanece, recibirás pérdida. Fundamento entonces es la relación, es escuchar su palabra y ponerla por obra. Ahora se trata de lo que tengo como base para tomar decisiones, edificar, o sea, construir.
Y aquí llámese edificar entonces tu vida, tu familia, tu matrimonio, todo aquello que hoy administramos. Lo que Pablo está diciendo, tenemos ahora la base en la cual tomamos decisiones. Ahora cada quien sea vigilante, sea de los que pueden entender cómo se debe edificar. Leía que hay dos formas de destruir un edificio. La primera es el fundamento, si está malo. Y hasta acá hemos dicho, necesita ser Cristo y desde ahí nada puede derrumbarse. Pero la segunda forma que algo se puede también derrumbar es cuando, aún el fundamento siendo el correcto, lo que pusieron encima no es lo correcto. Y puede venir los vientos y lo que no va a botar será el fundamento, sino lo que está encima. Lo que está diciendo ahora es, ¿qué tipo de decisiones tomas? ¿En base a qué estás tomando aquello que necesita determinarse como propósito en tu vida? Tener el fundamento sería, yo creo en Cristo, creo en el propósito de Él, todos los días hago un devocional y tengo una comunión con Él. Sobre edificar sería ahora cuando tenemos que tomar una decisión que tiene que ver con nuestros hijos o tiene que ver con la familia. Y esa decisión va a estar ligada a dos cosas. O por lo que yo deseo o quiero o anhelo, o por lo que Dios está hablando. Y el fundamento puede estar ahí dictándome cuál es lo correcto, pero yo puede ser que diga, no, esto es lo más fácil. Puede ser que no tome decisiones por propósito, sino por deseo. Y ahí me está hablando entonces, conoce el fundamento, sabe que es lo correcto, pero ahora a la hora de edificar y de construir, lo está haciendo de manera equivocada. El problema de esto es que nosotros mismos seremos víctimas o seremos de los que ven la recompensa. O seremos de los que viene la tormenta, viene el fuego y si el material se ve, pero también tiene durabilidad, va a permanecer. Porque el oro y los materiales mencionados son metales que se ven, pero también tienen la fuerza en el tiempo. Y acá lo que está diciendo es, hay una base desde donde se toman decisiones. Ahora, edificar es la capacidad que tengamos de tomar buenas decisiones. Edificar es la capacidad y habilidad que tengamos de tomar decisiones basado en cuál es el propósito y la voluntad del Señor. Y si nos vamos al contexto, el problema de Corintios eran que habían dejado de entender la voluntad del Señor y estaban haciendo su voluntad con grupos y estaban literal edificando una iglesia, que este es el contexto, edificando el cuerpo de Cristo según lo que ellos miraban como aquello que les gustaba. Entonces había divisiones, me voy con este, me voy con el otro, y era no entender cuáles eran las decisiones correctas que deberían ver, la gracia depositada y entender que la obra que hacían era para que ellos se nutrieran y siguieran viendo a Cristo y seguir tomando decisiones bajo la voluntad de Cristo. Entonces podemos entender aquí con esto que han hablado los pastores, es que nuestro estilo de vida, tenemos que comprender que nuestro estilo de vida va a revelar cuál es el fundamento sobre el cual estamos viviendo. Leían Colosenses 2:7 que dice, arraigados y edificados en Él, en la fe como se le enseñó y llenos de gratitud. Y ahí continúa el verso, pero dice arraigados, habla de que esté nuestro cimiento en Él. Cuando nosotros estábamos hablando de sobreedificar, se trata de aquellas acciones, todo nuestro proceder, nuestras decisiones, nuestras motivaciones que estén alineadas a nuestro fundamento, aquello que hemos elegido por fundamento de nuestra vida. Todo lo que nosotros hagamos, creamos, pensemos, por eso el pastor hablaba de un sistema de creencia, tiene que ser coherente con Cristo. Nuestra vida debe estar dirigida en ese propósito en Cristo. Entonces dice arraigados y edificados, o sea que podemos tener el fundamento, pero no estamos arraigados, no estamos edificados, no estamos unidos a Cristo. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cuáles son nuestras decisiones? ¿Están alineadas a su propósito? ¿Están alineadas a la persona de Cristo? Nuestra manera de pensar, lo que estamos creyendo en este tiempo, realmente está cimentado en Cristo. Sabe que de repente es humano que nos podamos sentir conmovidos ante lo que estamos viviendo,
pero cuando recordamos que nuestra vida está siendo edificada en Cristo, no puede entrar nada que conmueva los cimientos, que conmueva nuestro fundamento de vida, porque estamos seguros en la roca que es Cristo. Entonces, ¿cómo identificamos, sobreedificamos lo que pensamos, lo que creemos? Nuestro proceder, nuestra conducta, nuestros valores, nuestros principios debe ser coherente, debe ser unido a lo que es Cristo. Y solo déjame decirte algo más. Estaba leyendo que según lo que tú quieres levantar, si quieres levantar un edificio, va a determinar el tamaño y la fortaleza del fundamento. Y tu fundamento en tu vida es Cristo. Tú debes de creer que lo que Dios está edificando en tu vida es grande y es glorioso, no solo para ti de manera personal, sino que también para tu familia y para todos los tuyos. Realmente Dios, aunque nosotros podamos ver situaciones adversas, Dios sigue edificando nuestra vida. Y si nuestro fundamento es Cristo, verdaderamente la obra va a ser gloriosa. Así que no dejes de creer, porque Dios continúa edificando tu vida, solo que a la luz de esta palabra tengamos cuidado cómo sobreedificamos. Si nos damos cuenta que de repente la manera en que estamos viviendo nos manifiesta que no estamos arraigados, como dice Colosenses, en Cristo, hay esperanza de volvernos a arraigar en ese fundamento que es Cristo. Y la palabra sobreedificar, cuando nosotros vamos al origen de ella en el griego, habla de construir sobre una base, construir sobre un fundamento, pero habla también de una construcción progresiva de un edificio, un desarrollo progresivo. Y algo que nosotros hoy entendemos es que la buena obra que Dios inició, Él la está perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo, hasta la venida de Cristo. Me llama mucho la atención que Pablo se define: nosotros somos colaboradores de Dios para edificar el edificio de Dios que son ustedes. Él hace una separación entre aquellos que están colaborando con Dios para edificar y los que están siendo edificados. Y Pablo no estaba hablando solamente de él, estaba hablando de Pedro, estaba hablando de Cefas, Pedro, estaba hablando de Apolo y cada una de aquellas personas que habían llegado a la iglesia de Corintios, enviados por Dios para sobreedificar en el fundamento que ya había sido puesto por el apóstol Pablo. Entonces yo quiero llamar tu atención a dos cosas. La palabra del Señor dice: cada uno mire cómo está sobreedificando. Hay una obra progresiva de construcción en tu vida, en nuestras vidas, que Dios está haciendo en este momento. Dios continúa edificando nuestras vidas. Dios continúa trabajando con nosotros conforme a su diseño, conforme a su plan, conforme a su propósito. Si la palabra de Dios nos define como edificios de Dios, nosotros tenemos un plan, estamos bajo un plan maestro que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Pero cada uno de nosotros tiene que mirar cómo está sobreedificando. Por lo tanto, somos responsables de cómo estamos sobreedificando sobre el fundamento que es Cristo. Ya el fundamento fue puesto, ya nosotros tenemos el fundamento de Cristo. La palabra ya la recibimos y estamos caminando en esa palabra, pero seguimos edificando y hay una responsabilidad de ver cómo estamos sobreedificando sobre nosotros mismos, pero también cómo estamos sobreedificando sobre otras personas. ¿Por qué? Porque siendo colaboradores de Cristo, y esta palabra cuando yo la fui a revisar es como siendo albañiles, siendo maestros de obras, siendo un perito arquitecto, decía Pablo. Todos estamos trabajando en la construcción de este edificio que es la iglesia, pero también nuestras propias vidas. Y cada uno mire cómo sobreedifique, significa también cómo estamos nosotros edificando en la vida de otros. Llega un momento en nuestra vida, en nuestros servicios cristianos, que nosotros nos volvemos también colaboradores con Cristo y estamos edificando la vida de otros. Y hay una responsabilidad de qué es lo que estamos edificando en ellos. Si somos padres y ya tenemos una familia, estamos dirigiendo una familia, tenemos que ver cómo estamos sobreedificando en la vida de nuestros hijos. Asegurarnos que ellos ya tengan el fundamento que es Cristo
pero también asegurarnos de que estamos sobreedificando correctamente en la vida de ellos. Cada uno, mire cómo sobreedifica, habla de una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos delante de Dios de edificar correctamente. Pablo menciona dos formas de sobreedificar. Lo podemos hacer con materiales de gran valor y duraderos que nos van a ayudar a construir una vida espiritual que trascienda la prueba, que nos ayude a soportar aquellas situaciones difíciles, adversas. O podemos edificar con materiales que no son de gran valor ni tampoco duraderos, y cuando la prueba llega no vamos a poder permanecer en medio de la circunstancia difícil. Entonces, cuando uno piensa en esto, Pablo dice: el oro, la plata y las piedras preciosas te van a dar un diseño de construcción que va a permanecer en medio de la adversidad y va a traer una recompensa. Yo creo que todos los que estamos aquí anhelamos las recompensas que vienen del Señor, pero nosotros no podemos tener una expectativa de recompensa sin perder de vista la manera en que construí. La recompensa va a estar ligada a mi calidad de construcción. Ahora, ¿qué sería el oro? ¿Qué sería la plata? ¿Qué serían esas acciones que habla de un buen material de construcción? Y yo creo que una de las cosas, no sé si le decía el pastor Armando, la pastora Carla, pero yo creo que uno de los elementos de una obra que permanece es que nosotros podamos edificar nuestra vida desde una visión de propósito y desde una visión de eternidad. Cuando yo construyo con oro y plata, lo que eso está diciendo es: voy a construir desde un diseño de Dios, pero desde un enfoque donde mi mayor anhelo y mi mayor deseo es poder alcanzar el propósito de Dios desde un entendimiento de eternidad. ¿Cuál era el problema de los corintios? Y ahí entramos al contexto. El problema de los corintios era que Pablo, cuando fundó la iglesia en Hechos 18 y habla de que comenzó a predicar el evangelio, colocó el fundamento, pero ellos estaban sobreedificando desde obras que expresaban una condición no espiritual, no de propósito, sino una expresión de carnalidad. No estaban enfocados en Dios y no estaban enfocados en el liderazgo de personas. No estaban enfocados en alcanzar la sabiduría divina que viene del cielo, sino estaban conectados con los grandes sabios de la época, con la sabiduría humana. Y eso le estaba haciendo perder la fuerza que el edificio espiritual necesitaba tener. Por eso después Pablo dice algo muy importante: ¿acaso no saben que somos templo de Dios y que el Espíritu Santo está dentro de nosotros? ¿Por qué yo necesito edificar una vida espiritual? ¿Por qué necesitamos construir esa vida espiritual? Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y quiere hacer algo con nosotros. Hay un ámbito que se crea cuando nosotros podemos desarrollar una vida espiritual donde sabemos que el Espíritu Santo está dentro y que todo eso crea un ámbito, un ambiente dentro de nosotros que nos va a dar una vida espiritual verdaderamente satisfactoria. A veces nos preguntamos: ¿por qué tengo pérdidas en mi vida? A veces nos preguntamos: ¿por qué no logré avanzar? A veces nos preguntamos: ¿por qué los ciclos se están repitiendo? A veces nos preguntamos: ¿por qué de repente sentimos como que hay una pared que no nos deja avanzar? Y la respuesta aquí nos la da Pablo, cuando Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 9. Dice: por tanto, procuramos también, ausente o presente, siempre serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Yo creo que sobreedificar correctamente tiene que ver con este entendimiento. Siempre hacer todo
para agradar a Dios. Que tus acciones en el matrimonio agraden a Dios, que tus acciones en la iglesia agraden a Dios, que tus acciones en tu lugar de trabajo, en tus relaciones, sean acciones que primer objetivo tengan, sobre todas las cosas, agradar a Dios.